Las enseñanzas de Cristo. Lección 9. Nuestra misión. Hola, querido. El tema de este estudio es lo que Jesús enseñó con relación a la misión. Es simple, pero como todas las cosas simples de Jesús, es al mismo tiempo profundo este asunto. Hay mucha gente que piensa que desde el momento que Israel no aceptó a Jesús, entonces Dios descartó a Israel. Pero la verdad es que aunque la nación, como nación, no aceptó a Jesús, 12 israelitas lo aceptaron. Y con ellos Jesús empezó a establecer la iglesia cristiana, que nada más es la continuación espiritual del pueblo de Israel literal. Ahora, lo interesante es que cuando Jesús llamó a los 12, les dijo que los llamaba para hacerlos pescadores de hombres. En otras palabras, el propósito del llamado era la misión. No existe llamado sin misión. Pedro, que fue uno de los que aceptó el llamado para ser un discípulo, más tarde ese Pedro escribió en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabes, mi amigo, la iglesia existe para. Esta preposición para expresa la razón de su existencia. Y Jesús lo dejó bien claro al decir en Mateo 5, 14 al 16, lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Permíteme desarrollar primero el concepto de la luz. Mientras Jesús estaba en esta tierra, Él era la luz del mundo. Hoy lo somos nosotros. Él dijo que nosotros seríamos la luz del mundo. ¿Cuál es la misión de la luz? Alumbrar. Ahora, la otra pregunta es: ¿y cómo cumple la luz su misión? No hace ninguna campaña para alumbrar. Simplemente alumbra, porque es luz. Lo único que necesitas para iluminar un mundo dominado por las tinieblas es la luz. La mejor manera de alumbrar un lugar oscuro es prender la luz. Habiendo luz, ya no hay tinieblas. Nosotros somos la luz de este mundo. Iluminar este mundo de pecado con la luz del Evangelio es cumplir la misión. Todo lo que necesitamos para evangelizar el mundo es que cada cristiano se convierta en luz. Por eso Jesús dijo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es imposible que la luz no alumbre. Si cada cristiano es una lámpara encendida, si cada uno refleja la gloria de Dios, es imposible que el mundo deje de ser evangelizado. Lo primero que necesitamos para hacer evangelismo es de cristianos que hayan encarnado el Evangelio en sus vidas. Ahora, si creemos que eso es obvio y estamos más preocupados en descubrir estrategias y métodos para aumentar el número de miembros, ya empezamos de manera equivocada y con toda seguridad fracasaremos. El Señor Jesús repitió este concepto de evangelización muchas veces. En esta misma ocasión, antes de hablar de la luz, dijo: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuál es la misión de la sal? Dar sabor a los alimentos. ¿Y cómo la sal cumple su misión? No realiza ninguna campaña, simplemente se diluye entre los elementos de la comida y les transforma el sabor. Nosotros somos la sal de esta tierra. Necesitamos movernos entre los seres humanos, reflejando la gloria de Dios, y transformaremos entonces hasta las propias estructuras del mundo. Ni la sal, ni la luz que simbolizan la iglesia de Dios cumplen su misión por campañas. Mientras los miembros no asuman su papel de luz y de sal, viviremos inventando métodos. ¿Para qué? Para sustituir a la verdadera misión evangelizadora que Cristo dejó a su iglesia. Este asunto es muy importante y muy serio.
Bueno, hasta aquí vimos que en la mente de Cristo cumplir la misión no era simplemente un asunto de hacer, sino principalmente de ser. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Jesús iba a la esencia de la misión evangelizadora y repitió este concepto poco antes de irse. Al terminar los 40 días después de haber resucitado, amonestó lo que encontramos aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Serán mis testigos. Un testigo es alguien que tuvo una experiencia personal con lo que testifica. Es algo que vio, que oyó. No puede decir delante del tribunal, me contaron que. No, eso no tiene validez. Jesús desea que en el cumplimiento de la misión nosotros seamos testigos. Los primeros apóstoles entendieron perfectamente esto. Después que Jesús subió a los cielos, ellos se volvieron testigos. Por eso Juan escribió en 1 Juan 1 y 4, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Testigos. Los apóstoles tocaron a Jesús, convivieron con Él, lo vieron. Por eso hablaban con poder de Jesús. Hoy día no podemos tocarlo físicamente, pero podemos convivir con Él por la fe para poder testificar con autoridad. Pero hay algo más. Jesús dejó claro que nadie puede ser un testigo auténtico si no recibe el Espíritu Santo. Mas recibiréis el Espíritu Santo, dijo. La acción de testificar sigue a la experiencia de recibir el Espíritu. Pero entonces recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos, dijo Jesús. Sigamos adelante. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan encontramos relatado el incidente que ocurrió después de la resurrección de Cristo. Los discípulos estaban en un cuarto con las puertas y las ventanas cerradas. Y el texto dice, por miedo de los judíos. Parece contraproducente porque la misión de los discípulos era evangelizar a los judíos. Y sin embargo ellos tenían miedo de los judíos. ¿Cómo alguien con miedo podría cumplir la misión? Pero entonces Jesús apareció y les dijo, paz a vosotros. Y después de tranquilizarlos, les reveló otro aspecto de la misión. Como el Padre me envió, así yo os envío, les dijo. ¿Y cómo fue que el Padre envió al Señor Jesucristo a esta tierra? El apóstol Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Después, pensemos en todo esto. Mira, Dios estaba en el cielo. Allí estaba el Padre con su Hijo. El Señor Jesucristo no era solo el Hijo, era también el Verbo, era la palabra, era el mensaje, el Evangelio, la salvación. Nada de eso existe sin Jesús. Y el Padre necesitaba traer el Evangelio al mundo, o sea, necesitaba evangelizar al mundo porque anhelaba salvar a sus hijos y darles las buenas nuevas de redención. Necesitaba evangelizarlos. ¿Cómo es que Dios evangelizó el mundo? Juan 1:14 afirma, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Querido, el proceso de evangelización empieza aquí. El Verbo se hizo carne, se humanizó y habiendo tomado la forma humana, nacido como un niño, se movió entre los hombres. Caminó entre ellos, lleno de gracia y de verdad, y vio el dolor, la lucha, las dificultades que ellos enfrentaban. Contempló los daños que el pecado había hecho. Tuvo compasión de ellos y los amó hasta la muerte. Pero mientras Jesús cumplía su ministerio y se movía entre los seres humanos, sucedió otra cosa. Los hombres también lo vieron y al mirarlo percibieron la gloria de Dios en él. La expresión gloria de Dios es clave para entender la evangelización desde el punto de vista divino. El mundo
en los días de Jesús fue evangelizado porque el evangelio se hizo carne y anduvo entre los hombres reflejando la gloria del Padre. Evangelizar para Jesús es hacer que el evangelio salga de la teoría y se transforme en carne. Que se transforme en experiencia, en vida. Para las personas es más fácil creer en lo que ven que en lo que se les dice. Si los hombres han de creer en Dios, necesitan ver la gloria de Dios en nosotros. Evangelizar es mostrar la gloria de Dios a los seres humanos. Esa gloria es el carácter de Dios. Fue de esa manera que Dios evangelizó al mundo. En Juan 14, 9, Jesús afirma lo siguiente: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús era la encarnación del evangelio. Él era la luz que vino a alumbrar este mundo de tinieblas. En Él estaba la luz. Y la vida era la luz de los hombres. Querido, por eso el cristiano tiene que nacer y crecer. Por eso el cristiano tiene que vivir una vida de comunión permanente con Cristo, porque es a través de esa comunión que el carácter de Jesucristo va reproduciéndose. La gloria de Dios se ve, y cuando el cristiano anda por las calles reflejando la gloria de Dios, las personas se aproximan, las personas creen en el evangelio que los cristianos predican. Otro aspecto de la misión Jesús reveló en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Sabes que en el original griego la única expresión que está en el modo imperativo es hagan discípulos? Los otros tres verbos, ir, bautizar y enseñar, están en el gerundio. Quiere decir, literalmente el texto podría ser traducido de esta manera: hagan discípulos, yendo, bautizando y enseñando. La orden de Cristo no es simplemente bautizar, oír o enseñar. La orden de Cristo es hacer discípulos usando los instrumentos de ir, bautizar y enseñar. Es apenas, la misión, querido, no es apenas aumentar el número de miembros. La misión verdadera que Cristo nos dejó es hacer discípulos. El asunto es que no se hace o no se forma un discípulo en una hora o con un seminario de fin de semana, ni siquiera con un curso de 6 meses. La formación de un discípulo requiere tiempo, convivencia con el maestro y aprendizaje constante. Es un proceso que tiene comienzo, pero jamás termina. El verdadero cristiano se transforma en un discípulo y el discípulo se reproduce de manera natural. No puede permanecer en silencio. Necesita comunicar su fe, transmitir a otros el mensaje de amor que transformó su vida. En la Biblia no vemos la diferencia entre el creyente y el discípulo, porque ambos son la misma cosa. Ser llamado a creer en Cristo, bíblicamente significa haber sido llamado a ser un discípulo. El último aspecto de la misión presentado por Jesús está en Marcos capítulo 16, versículo 15. Déjame leer. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El verbo predicar, anunciar, keruso en griego, no enfatiza solo el hecho de hablar, sino anunciar, predicar. Keruso se refiere a todos los esfuerzos para que el evangelio sea proclamado. Ahora, de los 4 evangelistas, Marcos es el que más menciona el verbo keruso en griego. Lo menciona 14 veces. Y es interesante saber que es el mismo verbo que encontramos en Apocalipsis 14, cuando el ángel que simboliza al remanente aparece con la misión de proclamar el evangelio, de keruso el evangelio. La razón de la existencia de la iglesia es proclamar el evangelio. Y no se refiere solo a hablar, sino a todas las cosas que se puede hacer para que el evangelio sea conocido. Nosotros existimos para proclamar el evangelio. Y todo en la vida solo tiene razón de existir únicamente si cumple con su propósito.
Jesús enfatizó este principio cuando dijo que si la sal perdiere su sabor, no sirve para nada más, a no ser para ser echada y pisada por los hombres. Queridos, si nosotros somos la sal de la tierra, nuestra misión es darle sabor a los seres humanos. Y si no cumplimos nuestra misión, corremos el riesgo de no tener sentido de por qué existir. Ahora, hay una diferencia. Los discípulos tenían la misión de predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero nosotros tenemos la misión de proclamar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pues que Dios nos ayude para que este estudio nos lleve a encarnar el Evangelio en nuestra experiencia y ser testigos del Maestro por donde vayamos. Cuando tú revisas las enseñanzas de Jesucristo, en ningún momento vas a encontrar el hecho de que Jesús quería tener un club de cristianos lindos que se reúnan los sábados para cantar, para escuchar un sermón, para hacer un programa bonito. Tú no vas a encontrar eso, querido. Jesús estableció su iglesia en esta tierra para proclamar el Evangelio. La iglesia no puede transformarse en un club religioso donde sus miembros van para pasar un sábado bonito. No, la iglesia debe cumplir su misión durante la semana y el sábado debe congregarse en la iglesia para que cada uno cuente lo que ha hecho en favor de la testificación y muestre a las personas a quienes está trayendo para Cristo. Esa iglesia es una iglesia que crece. Esa iglesia es una iglesia madura. Esa iglesia es una iglesia que refleja el carácter de Dios. Esa iglesia es la iglesia que Jesús quiere encontrar cuando Él vuelva a esta tierra. No que esté errado cantar o escuchar un buen sermón o tener un buen programa, pero cuando solo el programa se vuelve el centro de la experiencia de la iglesia, es hora de repensar nuestros valores, es hora de meditar para dónde estamos yendo y qué es lo que estamos haciendo. Que Dios nos bendiga.